Saludos, es para mí un gran placer dirigirme a ustedes en esta serie Fátima, Esperanza del Mundo. Les habla el profesor Américo Pablo López Ortiz, presidente internacional del Apostolado Mundial de Fátima. Es mi deseo que a través de esta serie puedan conocer al Apostolado Mundial de Fátima, que en todo el mundo lleva la misión como asociación pública de fieles de derecho pontificio de dar a conocer el auténtico mensaje de Fátima como un instrumento efectivo para la nueva evangelización propuesta por su santidad Juan Pablo II y por su sucesor Benedicto XVI, con el objetivo de salvar el mundo para Cristo, volver a traer los valores, las actitudes del Evangelio de Cristo a las sociedades de nuestro tiempo. Volver a traer la noticia, la buena noticia de salvación. Y en eso el Apostolado Mundial de Fátima se caracteriza, sobre todo en la formación de las familias y en la formación de los laicos. El milagro de Fátima es por lo que Fátima ha sido conocida mayormente por el gran público. Hasta películas de Hollywood llevaban ese título, El milagro de Fátima. Y es que en Fátima ocurrió un gran milagro anunciado por la Virgen el 13 de julio de 1917, 3 meses antes de que ocurriera. Finalmente ocurrió el 13 de octubre del mismo año. Había sido incluso publicado en toda la prensa de Portugal y de otros países que había el anuncio de un gran milagro, y se congregó en la Cova de Iría, la Sierra del Aire, en el centro mismo geográfico de Portugal, en esa cordillera, una gran multitud, calculada en 50.000 personas. Estamos hablando del 1917. Imagínense ustedes la dificultad para transportarse de más de 50.000 personas, venidos de todos los confines de Portugal e incluso de otros países. Todos los estratos sociales se dieron cita en Fátima. Personas con fe, agnósticos, masones, miembros de la jerarquía de la iglesia, toda la gama social. Por 3 días estuvo lloviendo y las personas esperando la llegada del día 13, anunciado por los pastorcitos, como el día del gran milagro que la Virgen haría para que todos creyeran. Por 3 días lloviendo, toda la tierra enlodazada, todos los caminos encharcados, la gente calada por la lluvia y todos esperando el milagro. Es como el mundo de hoy, nuestra sociedad de consumo, nuestra sociedad materialista, que siempre sigue esperando el milagro. Pero el milagro nunca llega en el caso de hoy, porque el milagro que esperan no se va a dar. El milagro ya se dio. Se dio en la conversión profunda, en la interioridad de los corazones, cuando los pecadores endurecidos por la falta de amor se transformaron, tocados por la gracia de Dios, y dejaron de ser lo que eran para llegar a ser otros Cristos. Por eso Fátima es famosa por los grandes milagros que ocurren de conversión, de sanación interior a los pies de Nuestra Señora. Pero en esta ocasión la Virgen había prometido un milagro para los incrédulos y no faltó a su palabra. Al mediodía, como de costumbre, la Virgen aparece, posa sus pies sobre una pequeña encina y a la hora acostumbrada comienza el diálogo con Lucía, mientras Francisco y Jacinta escuchan y ven. La Virgen dice quién es. Soy la Señora del Rosario. Quiero que hagan aquí una capilla.
los niños pues sabían que incluso sus propios padres, familiares, amigos, vecinos y todo el pueblo portugués en general y personas venidas del exterior querían ver un milagro y los presionaban para ver esa intervención sobrenatural del cielo. La Virgen entonces abre sus manos y un reflejo de la luz que brota de su corazón se dirige al sol. Entonces Lucía, como impulsada por un sentimiento profundo interior, alza la mano y con el dedo índice al sol. Miren al sol. Y en ese momento el sol toma la forma de una especie de disco que no hiere la vista y comienza a girar vertiginosamente sobre su propio eje. El fenómeno dura 15 minutos. Por 3 veces consecutivas, tal parece que el sol iba a caer sobre las personas allí presentes. La multitud asiste aterrorizada, se arrodillan, se postran, piden a Dios misericordia, perdón de los pecados. Algunos piensan que es el fin del mundo. El milagro se vio en muchos kilómetros a la redonda. En total se calcula que unos 75,000 personas lo vieron. También fue retratado fotográficamente y publicadas estas fotos en muchos periódicos del mundo. Lo más interesante es que como para probar que no se trataba de sugestión masiva, todos quedaron secos de aquellos aguaceros que los habían calado hondo. Todos los caminos enlodazados y encharcados quedaron secos y contemplaron los 7 colores del arco iris, y las personas y la vegetación y todos los presentes seres vivos e inanimados se vieron vestidos de los 7 colores del arco iris, para significar la rúbrica de Dios, el signo de Dios, la impronta de Dios, de que esto es algo sobrenatural, que el hombre sin fe no puede negar, aunque voluntariamente quiera rechazarlo, pero no puede negarlo, porque el poder de Dios es inconmensurable, el poder de Dios es infinito y nadie puede osar enfrentarse a Dios. Por eso la profecía del libro del Apocalipsis, capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Este es el signo de que llegó ese momento, el momento definitivo y crucial en la historia de la salvación, la gran lucha entre la mujer vestida de sol, la vencedora en todos los combates de Dios, contra el dragón rojo, la serpiente antigua, el enemigo personal de Dios, Satanás, y todos los que le sirven, el mundo profano que se opone a Cristo. Y en esa gran batalla decisiva, las fuerzas de la mujer triunfarán para siempre. He aquí el culmen del mensaje de Fátima. Pero en esa preciosa aparición del 13 de octubre, también los niños contemplaron como un compendio precioso de las devociones católicas más populares. Vieron al buen Jesús con sus brazos abiertos, irradiando gracia sobre el mundo. Vieron a Nuestra Señora con el niñito Jesús y a San José bendiciendo al mundo, la Sagrada Familia. Vieron también
a Nuestra Señora de los Dolores. Y no podía faltar la Virgen del Carmen con el niño Jesús sosteniendo los escapularios. Se trata de un compendio maravilloso de las grandes devociones católicas responsables de haber llevado a tantas almas a Dios, de haber salvado tantas almas perdidas por la falta de fe, porque estas devociones aumentaban la fe, la piedad religiosa. Que nadie se llame a engaño y piense que la piedad popular no tiene un lugar justo y razonable dentro de la historia de salvación y de la pastoral de la Iglesia Universal. Por eso Fátima representa una gran catequesis de la importancia de estas devociones. Pero más aún sobresale la Sagrada Familia, San José, María y el niño Jesús, bendiciendo a las familias de todos los tiempos, de nuestro tiempo. Precisamente el mensaje de Fátima es un mensaje para la familia, que viene a salvar lo que estaba perdido, que viene a reconciliar a los padres con los hijos y a los hermanos entre sí, a los cónyuges, para salvarlos como familia, porque no nos salvamos individualmente, sino que nos salvamos como familia. El pueblo de Dios es una familia, la iglesia es una familia, hasta Dios mismo, cuya visión de la Santísima Trinidad también tuvieron los niños en una visión mística el 13 de octubre, mientras ocurría el milagro solar. También la Santísima Trinidad es una familia. De aquí el carisma de nuestro apostolado, la formación de la familia, que es la salvación de la iglesia y del mundo. Queridos hermanos, en un mundo que falta la fe, Dios se impone con su poder. Pero para esos que no habrá nunca un milagro como el de Fátima, yo les digo, sí lo habrá si voluntariamente aceptan el Evangelio de Cristo, se abren a su influencia, a la gracia y la misericordia. Entonces experimentarán el más grande de los milagros, más grande aún que el milagro solar de Fátima, más grande aún que el milagro cosmológico en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios derrotó a los filisteos en una gran batalla durante un eclipse. El más grande de los milagros se da en la interioridad del corazón, cuando nos vemos transformados por Jesucristo. Queridos hermanos, que así sea. Dios siempre respeta la libertad humana. Por eso, las profecías de Fátima son combinatorias. Llaman a un cambio de vida, a la conversión. Llaman a una vuelta a Dios. Las profecías falsas de tantas desviaciones, de pseudo apariciones marianas, son siempre de tipo fatídico. Quiere decir, siempre es algo que no puede evitarse, algo que no depende de una respuesta amorosa a la invitación de Dios, algo que tiene que suceder, pero que después por desgracia no sucede, o por virtud no sucede, y al no suceder desacredita a la iglesia, desacredita a Dios, desacredita a la Santísima Virgen. Esa es la obra del maligno, desacreditar la iglesia verdadera, desacreditar los mensajes auténticos de Nuestra Señora que vienen como revelación privada a complementar, a auxiliar a lo único que es necesario para la salvación, que es la revelación pública que nos brinda nuestro Señor Jesucristo,
que la recibimos a través de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia y su tradición. Pero nadie puede negar que Fátima es una aparición como revelación privada única en su clase, que viene a confirmar, que viene a actualizar, que viene a poner al día para los hombres y mujeres de nuestro tiempo el Evangelio de Cristo. Es como si usted tuviera que ir a una gran ciudad y hubiera dos caminos para llegar a ella. Una es una autopista fabulosa y puede atrechar y llegar en media hora. Otro es un camino tortuoso a través de una cordillera y tarda 3 o 4 horas en llegar, amén de los peligros por el camino que pueden terminar en un desastre. Y las personas insensatas y tontas se van necesariamente por la carretera tortuosa de la cordillera, donde pueden desbancarse, donde pueden morir en un accidente, mientras que los demás que tienen alguna premura y alguna necesidad de seguridad para llegar, se van por la autopista con mayores beneficios y seguridad y posiblemente llegan en solo media hora. Así también las apariciones marianas auténticas aprobadas por la Iglesia, en una palabra, las revelaciones privadas, son como una gran autopista que nos permite llegar a la verdad auténtica de Jesucristo, del magisterio, de la tradición, de la Sagrada Escritura, y vienen a actualizar y a confirmar esa palabra divina de una manera mucho más segura y actualizada. Bienvenidas sean estas ayudas que el buen Dios nos envía a través de María Santísima, su mensajera. ¿Quién va a rechazar esas ayudas? Sobre todo si vienen acompañadas del signo de Dios, la rúbrica de Dios, el milagro auténtico, insoslayable, que nadie puede negar, ni siquiera los ateos o agnósticos. Ellos lo experimentan, no pueden explicarlo. Y si no tienen la generosidad de un corazón arrepentido, dirán que aunque lo vieron y lo reconocieron, no pueden aceptar que viene de Dios. Qué triste un corazón así. Así era el corazón del administrador de la Vila Nova de Ourem, que mantuvo a los 3 pastorcitos por 3 días encerrados y bajo tortura en una cárcel dentro de su oficina para exigir que ellos revelaran el secreto de Fátima. Y como los niños fueron fuertes y virtuosos y no lo revelaron, y fueron fieles a la petición de Nuestra Señora de que guardara ese secreto hasta que ella le pidiera revelarlo, así fueron torturados. Y una de las torturas inclusive era una amenaza de hervirlos en un caldero enorme de aceite hirviendo. Esas pobres criaturas de 10, 9 y 7 años vivieron en el umbral del martirio porque estuvieron dispuestas a ofrecer su vida por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de su Madre María Santísima. Y fueron fieles. ¿Y qué pasó al final? Que este señor de mala memoria que observó el milagro solar, reveló que sí, que lo vio, que no podía explicarlo, que era portentoso, pero que aún así no creía en Dios. Y murió impenitente. A la hora de la muerte, la Iglesia le ofreció los sacramentos y el perdón a través de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos y la Eucaristía. Y el administrador o alcalde de la Vila Nova de Ourem se negó a recibirlos y murió impenitente. Él es el modelo de lo que es el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, que ahí está carcomiendo la fibra íntima de muchos corazones que no entienden el por qué no tienen la generosidad de caer de rodillas y de permitir que Dios les perdone.
tal vez nunca han sido amados, nunca han experimentado el calor profundo del amor, tal vez nunca tuvieron una madre que los acarició o que veló por ellos en sus sueños. Y como tenían un corazón tan endurecido, piensan que no hay criatura alguna que pueda amarlos. Lo que no saben ellos es que el Creador los ama profundamente, a tal grado que envió a su único Hijo Jesucristo para morir en la cruz por salvarlos. Si se sintieran amados, si tuvieran la experiencia del amor profundo que María Santísima comunicó a los 3 pastorcitos de Fátima a través de abrir su corazón maternal, que es el símbolo de la maternidad espiritual de María sobre todos los hombres, que Jesús nos regaló al pie de la cruz el Viernes Santo. Qué pena que no haya esa generosidad para aceptar el amor profundo y misericordioso que viene de Dios y que se comunica a través de esa flama que arde en el corazón inmaculado de María, alma del mensaje de Fátima. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el milagro grande que necesita nuestro tiempo es el milagro del amor, de la caridad fraterna, el amor perfecto que viene de Dios y que lo comunica a los hombres y que podemos nosotros comunicarlo a todos nuestros hermanos y hermanas a través de la solidaridad que es necesaria para que verdaderamente vivamos y seamos testigos del Evangelio de Cristo. Mirad cómo se aman. Si no tenemos el amor, podemos tener mucha fe para decirle a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá por el prodigio de Dios. Pero nada somos, nada valemos. Somos como las campanas que no pueden repicar. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, solo el que tiene la caridad, que es Dios mismo, porque Dios es caridad, puede verdaderamente sentirse amado, sentirse acogido, sentirse en los brazos del Dios bueno, del Dios providente. Ese es el gran milagro que necesita el mundo de hoy, que no tiene fe. Y cuando venga el Señor a juzgar a la humanidad, ¿encontrará fe en este mundo? Precisamente el secreto de Fátima trata de la pérdida de fe en el mundo, en las naciones, aún en los países evangelizados. Y por eso es necesaria la nueva evangelización, porque la nueva evangelización viene a compensar la pérdida de la fe de estos países que otrora eran modelos de la fe, verdaderos modelos de vida cristiana. Y hoy en día, lamentablemente, por causa del materialismo y del consumismo, por causa de las ideologías y filosofías extrañas, han perdido la fe. El mensaje de Fátima viene a recordarle a la familia, a los jóvenes, a los niños, que no hay verdadera felicidad, que no habrá paz, que no habrá armonía si no tenemos la fe en Dios nuestro Señor. Si estudiamos el milagro de Fátima, esos agnósticos de nuestro tiempo, esos que solo piensan que la razón humana o la ciencia tienen la clave de todas las verdades, se darán cuenta que todas estas cosas son relativas y subjetivas y que solo hay una verdad absoluta, que es Dios mismo, y que esa verdad absoluta se encarnó en la persona de Jesucristo, camino, verdad y vida. Y solo en Cristo podemos entonces encontrar nosotros aquello que da sentido a nuestra existencia. El mensaje de Fátima es la esperanza del mundo. Que esa esperanza inunde nuestros corazones, que nuestros jóvenes y niños, que nuestras familias vean su corazón renovado, un corazón puro otra vez, que vuelva a Dios arrepentido, contrito, un corazón que reciba la gracia y la misericordia. Que Fátima sea para todos una verdadera fuente de renovación, de alegría y felicidad.